Jorge Glass cuestiona acciones de la fiscal Diana Salazar, mientras que constitucionalistas respaldan el proceso del organismo judicial. Asamblea Nacional no define la autorización para que se vincule en el caso Odebrecht al vicepresidente Jorge Glass. Poli Ugarte denuncia falta de medicamentos para enfermedades catastróficas, mientras que Richard Espinosa acusa a la asambleísta de tener claros intereses económicos. Transportistas de la capital afirman que es imposible prestar el servicio si no se aprueba el incremento de pasajes. En lo internacional, rescatan a varios niños que fueron sepultados por escombros tras terremoto en Italia. Mientras que Nicolás Maduro solicita ayuda al Papa Francisco ante la supuesta amenaza militar de Donald Trump. Martes 22 de agosto, amigos televidentes, buenas noches y gracias por acompañarnos en la emisión estelar del Comercio TV. Sean bienvenidos. Buenas noches, María Fernanda. Buenas noches, María Mercedes, amigos televidentes. Es un gusto estar con ustedes con lo más destacado de esta jornada. Aquí iniciamos. En la Asamblea Nacional todavía no se define la posibilidad de autorizar que el vicepresidente Jorge Glass sea vinculado a la investigación por el supuesto delito de asociación ilícita dentro del caso Odebrecht. Existen criterios divididos sobre la legalidad. La obligación o no que tendría el Poder Legislativo de autorizar el pedido de la Fiscalía General del Estado para vincular al vicepresidente Jorge Glass en las investigaciones por asociación ilícita relacionadas al caso Odebrecht mantiene dividida la Asamblea Nacional. El procedimiento es que la Corte Nacional oficie a la Asamblea Nacional. En ese marco será el presidente de la Asamblea quien lo ponga en el orden del día del Pleno de la Asamblea Nacional y conforme a derecho se procederá. Hemos de analizar el documento y en función de ello también nuestro bloque va a tomar una decisión. La oposición no comparte criterio con Alianza País. En estricto derecho no necesita la Asamblea autorizar la vinculación a la instrucción del vicepresidente de la República. Tendría que autorizar la comparecencia del vicepresidente a los juzgados, a la Corte Nacional, siempre y cuando ya se inicie un juicio penal. Pedido de desafuero que deberá emitirlo el juez Miguel Jurado Favara, de la Sala de lo Penal de la Corte Nacional de Justicia. Oportunidad, dice la oposición, para saber en realidad quién está luchando contra la corrupción. La bancada de Alianza País, pues bueno, aquí vamos a ver quién es quién en torno a la lucha contra la corrupción, quiénes vamos a estar a la altura de las exigencias del pueblo ecuatoriano que le ha perdido la confianza al vicepresidente de la República, que hoy no tiene funciones. Sin embargo, en el bloque de gobierno se destaca la decisión del segundo mandatario, quien se muestra a favor de ser vinculado en las investigaciones. De manera orgánica todavía no hemos tomado ninguna decisión. Yo más bien pondero la actitud del vicepresidente que públicamente ha solicitado al bloque dar paso al pedido. La posición frontal del vicepresidente de la República, sin irse por las ramas, ha dicho que de ser del caso que se ha vinculado, que él va a demostrar lo que tenga que demostrar porque no tiene nada que ocultar este momento. Disyuntiva legal que mantiene un panorama sombrío, informó Héctor Romero. Y el vicepresidente de la República, Jorge Glass, cuestionó el procedimiento realizado por la Fiscalía en el que se encontraron indicios de una presunta vinculación con el caso Odebrecht, mientras que expertos respaldan el trámite efectuado por el organismo judicial. Los ecuatorianos. El pedido de vinculación del vicepresidente Jorge Glass al caso Odebrecht por encontrar indicios de un presunto delito de asociación ilícita llevado a cabo por la fiscal Diana Salazar fue cuestionado por el segundo mandatario, quien desestimó las acciones realizadas en la fiscalía. Me causa frustración leer esta providencia, además por una fiscal que por mi fuero no era competente para pronunciarse, pero que en base a dimes y diretes recomienda mi vinculación. Sin embargo, para el constitucionalista Rafael Ollarte, el procedimiento emprendido por la fiscal Salazar está respaldado en la Carta Magna, ya que el vicepresidente goza de fuero de corte, es decir que por su jerarquía no puede ser juzgado por alguien con un rango menor, por lo que quien debe continuar con la causa es la máxima autoridad del organismo judicial. Para enjuiciar penalmente al presidente o al vicepresidente de la República se requiere de la autorización legislativa.
otorgada por las 2/3 partes del total de asambleístas. Luego del aval de la Asamblea, el proceso pasaría a instrucción fiscal y de encontrar pruebas, se emitiría un dictamen acusatorio que inicia un proceso de enjuiciamiento que debe estar a cargo de la Corte Nacional de Justicia. Con esa autorización recién se podrán formular los cargos en contra del vicepresidente de la República, porque a pesar de que la Asamblea autorice el enjuiciamiento, él sigue siendo vicepresidente de la República. Culminada la instrucción, el fiscal general deberá emitir un dictamen. Si este es acusatorio, la Corte Nacional de Justicia podría llamar a un juicio al vicepresidente por el delito de asociación ilícita. La Corte Nacional no está obligada, por un eventual dictamen acusatorio, a llamar a juicio. Bien podría sobreseer. Pero para el integrante de la Comisión Anticorrupción no se debería tratar únicamente de asociación ilícita. Cuando realmente aquí tenemos conocimiento de que hay problemas que tienen que ver con peculado. Culminada la fase de juicio, la Corte dictaría sentencia, que podría ser absolutoria o declararlo culpable. En este caso, la pena que contempla el COIP establece hasta 5 años de prisión, informó Sofía Vintimilla. Richard Espinosa, máximo representante del IES, aseguró que ha denunciado en varias ocasiones y ante algunos medios ciertas irregularidades que supuestamente se cometieron durante la gestión de Ramiro González. Entre ellas están la aparente compra excesiva de medicamentos e implementos médicos. Yo fui una de las primeras personas que ya desde la parte oficial denunció la corruptela que había en la administración de Ramiro González. Una de ellas, por ejemplo, la caducidad de medicina por haberla comprado en exceso. Primero, que no se necesitaba la medicina. Segundo, que declararon la emergencia para la compra. Tercero, que compraron más medicina de lo que realmente se necesitaba. Y por último, de colmos, no hay ni quien reclamar porque esa empresa ya no existe en el país. Yo creo que era una empresa de la India. $7 millones, lo que se calcula, monto de perjuicio. Por su parte, la asambleísta del Partido Social Cristiano, Poli Ugarte, calificó de calumnias las declaraciones del presidente del IES, Richard Espinosa, quien acusa de claros intereses económicos a las denuncias de falta de medicamentos realizadas por la legisladora. Poli Ugarte, asambleísta por el Partido Social Cristiano, calificó de calumnias a las declaraciones emitidas por Richard Espinosa, presidente del IES, quien expresó que las denuncias de escasez de medicamento para las personas con enfermedades catastróficas de Ugarte responden únicamente a intereses económicos. La señora fue auspiciada por la misma administración de Ramiro González. En esa época $46,000 le auspiciaron y claro, seguramente nosotros hemos cometido el delito para ella de no auspiciarle en medio centavo a su fundación privada. Por otro lado, incluso ella sale en fotografías publicadas en su página web promocionando medicamentos. Entonces la pregunta es, a ver, ¿ella es la vocera de las farmacéuticas que tienen intereses económicos o realmente es que es la vocera de los pacientes a los cuales supuestamente quiere ayudar? Señor Espinosa, usted no puede inventar. Dio a entender que yo tenía relaciones con farmacéuticas. Yo tengo un centro médico y yo hago prevención, que es lo que deberían haber hecho ustedes. Yo hago hasta el diagnóstico, yo no curo. Por lo tanto, yo no puedo recetar. ¿De qué relación con las farmacéuticas me habla? Y también quiso dar a entender, porque yo soy la imagen de un multivitamínico que no necesita de prescripción médica. No le engañe al país. Según Ugarte, los casos de los pacientes con enfermedades catastróficas evidencian sus declaraciones, pues en el Hospital Teodoro Maldonado de Guayaquil existen 7,000 pacientes con este tipo de diagnóstico, pero tan solo 706 reciben medicina. Hoy, si el medicamento no está en el cuadro básico y el médico tiene que autorizar, si tú necesitas la medicina y te enfermas en una fecha, en febrero y en agosto es la única fecha que ellos ponen para solicitar la autorización. ¿Qué quiere decir esto? Si me enfermo en agosto del 2017 o me niegan el medicamento, tengo que esperar hasta febrero del próximo año para apelar. ¿Saben lo que significa eso para una enfermedad catastrófica? La muerte. Pero tal como lo menciona Espinosa, el IES tiene una cobertura al 100% de los medicamentos para personas con enfermedades catastróficas. La atención es más oportuna y se ha comprado equipo médico para el seguimiento y control.
Ahorita nos estamos enfrentando a un gran poder, no ecuatoriano, sino mundial, de los grandes intereses de las farmacéuticas. Porque si por plata se tratara, sepa usted que desde el año 2012 hasta el año presente, 2017, hemos invertido más de 800 millones de dólares pues, en enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. Eso es lo que hemos invertido. Y si se sabe que hemos enviado a decenas de personas a ser operadas, tratadas en el exterior. La asambleísta reiteró que seguirá denunciando los casos para que se tomen las medidas correctivas y que los pacientes con enfermedades catastróficas reciban su medicamento y la atención necesaria. Informó Alison Corral. Dentro de la reforma presupuestaria que se debate en la Asamblea Nacional estarían contemplados recursos económicos para la repotenciación de la refinería de Esmeraldas. Adicionalmente, el régimen ha puesto en marcha un plan de contingencia. $45 días serían los que demandan las autoridades para reparar los daños en la unidad de craqueo catalítico fluido SCC de la refinería de Esmeraldas, cuyo mantenimiento estaba previsto para el 2018. Los técnicos tienen esperanza de llegar a esa fecha antes de meter mano. Nosotros técnicamente queremos llegar al mantenimiento que hemos programado, ¿sí? Hemos tomado todas las medidas de seguridad para llegar allá y créanme que si yo veo que algo está realmente afectando a los operadores o a la gente ahí, yo ese mismo rato paro la planta. Hay más paradas, tal vez se empeore, pero vamos a hacer todo lo posible por llegar al mantenimiento programado. El tener que depender la refinería del Sistema Nacional Interconectado también ocasionaría molestias. La semana pasada se paró la refinería justamente por una variación de frecuencia en el Sistema Nacional Interconectado. Estuvo parada desde un día sábado y recién arrancó jueves, porque toma tiempo en arrancar la refinería, no es una cuestión que usted prende un switch y empieza a andar, hay que hacerlo por fases, y efectivamente la falta de generación propia causa que la refinería se pare. Paralizar las actividades en la refinería de Esmeraldas le significa al Estado ecuatoriano $1.200.000 diarios, a lo que se podría sumar el tener que importar mayor cantidad de combustibles. Por ese concepto, actualmente el régimen destina anualmente entre $2.500 a $3.000 millones, lo que se garantiza es normal abastecimiento, a pesar de los inconvenientes. No va a haber desabastecimiento en la medida en que nosotros podamos evitar eso, no va a haber desabastecimiento, están operando las plantas. Y también tenemos aquí un área de comercio internacional que puede reaccionar rápidamente en el momento que pase alguna para, por ejemplo, de la FCC. Pero si se tiene que parar, vamos a tener que importar nafta de alto octano y tenemos contratos ya en comercio internacional que pueden solventar rápidamente ese déficit. El costo total para volver a repotenciar la refinería de Esmeraldas todavía se desconoce. Todo dependerá de las nuevas inspecciones que se efectúen. Daños que ya le han empezado a pasar factura al medio ambiente, como lo denunció Jorge Ceballos, representante de los trabajadores de la refinería. 2.200 millones de dólares invertidos en la refinería de Esmeraldas. Pero ¿cuánto a los seres humanos? Preguntémonos cuánto a los seres humanos, compañeros. ¿Hasta cuándo los esmeraldeños tenemos que soportar que se queme en la TEA el azufre que no se puede, compañera, operar dentro de la refinería? Esto no tenemos que esperar que venga el otro año para parar. No, tenemos que inmediatamente, por la seguridad de la vida, no solamente de los trabajadores, sino que también de la familia de los trabajadores que están allá. El gobierno nacional no quiere dejar morir a la refinería. Tiene en mente un plan que arrancó con un proceso de evaluación profundo para determinar todos los problemas existentes. Se está trabajando en la valoración de los requerimientos adicionales para el óptimo funcionamiento de la refinería de Esmeraldas. Todavía no tenemos un número que podamos nosotros comunicar de lo que significaría hacer toda esta reparación. Tenemos que trabajar en un sistema de generación eléctrica confiable que nos permita manejar ininterrumpidamente la refinería. Parte de este proceso es nuestra conexión al sistema de Termo Esmeraldas 2. Como respaldo a las deficiencias detectadas, han solicitado la intervención de organismos de control. Para que vengan a revisar los contratos, las compras,
los entregables que fueron realizados por las diferentes empresas y determinen la condición de todos estos sistemas y equipos para que vean la condición en la que estos se encuentran luego de un proceso de repotenciación que concluyó hace menos de 2 años. Entre tanto, los ecuatorianos a la espera para saber cuánto se tendrá que invertir para corregir las fallas y si se logra establecer algún culpable. ¿De dónde se financiará la nueva rehabilitación de la refinería de Esmeraldas? Del presupuesto del Estado. Eso está incluido en el presupuesto que está siendo aprobado del 2017 y futuro 2018. Informó Héctor Romero. Y precisamente este miércoles varios asambleístas tienen planificado visitar la refinería de Esmeraldas para así constatar las deficiencias dentro de la planta petrolera. La iniciativa surgió del bloque de Alianza País tras la visita del presidente Moreno. La invitación fue abierta para todos los asambleístas que quieran visitar la refinería de Esmeraldas y constatar denuncias sobre supuestas irregularidades que se habrían cometido en la repotenciación. Acusaciones que también llegaron desde el presidente de la República, Lenín Moreno. Nosotros no podemos dudar de la opinión del señor presidente, pero creo que como asamblea tenemos también el derecho de conocer cómo se encuentra una instalación estratégica para el país, teniendo en cuenta que fue rehabilitada recientemente. Ese es el punto. Uno de los requisitos que habrían solicitado diferentes bancadas es la necesidad que los acompañen expertos del sector hidrocarburífero. Bueno, yo pienso que con lo que nos dijo ayer el ministro es más que suficiente. El ministro nos puso las cosas claras, realmente hubo un despilfarro de dinero, no ha habido una administración correcta y lamentablemente plata de los ecuatorianos fue botada a la basura. Se estima que los resultados de la inspección se los pueda conocer en corto tiempo. Algunos asambleístas creen saber parte del contenido. Lo más grave, que no hay cómo cobrar garantías, que no se han renovado las garantías. Porque ya pasó el tiempo. Porque ya ha pasado el tiempo. Y esto preocupa tanto porque no hay derecho que se hayan cometido semejantes barbaridades en la principal industria del Ecuador, en la industria petrolera. Informó Héctor Romero. Un informe de la Contraloría determina irregularidades en el costo de la construcción del poliducto Pascuales Cuenca, que estaba a cargo de la empresa Caminosca, también mencionada en un caso de supuestos actos de corrupción. La Contraloría determinó que se registraron gastos adicionales en la obra por 126 millones de dólares. El poliducto Pascuales Cuenca mide 210 kilómetros. Fue construido en el gobierno anterior con el fin de transportar combustibles, gasolina, diésel y gas. La Contraloría realizó un examen especial a la construcción de esta obra y se determinó que la empresa incumplió con varios aspectos en torno a los estudios y diseños. Este trabajo estaba a cargo de la empresa Caminosca, empresa que se encuentra bajo investigación tras un laudo arbitral internacional en el que se denuncia que la empresa entregaba coimas a funcionarios públicos para la adjudicación de contratos con el Estado ecuatoriano. La Contraloría determina después de esta auditoría que hubo gastos adicionales por 126,5 millones de dólares y los detalla de la siguiente manera: 41,2 millones por deficiencias técnicas de diseño, 10,6 millones por actividades orientadas a cumplir con normas técnicas y de seguridad, 72,7 millones de dólares por subvaloración de cantidades de obra y 1,8 millones por la contratación de estudios geotécnicos que garantizaban la seguridad del poliducto. La Contraloría determina que estos estudios debían correr a cargo de la empresa Caminosca, pero que finalmente fueron asumidos por Petroecuador. Pero tras los estudios se llamó a licitación para la construcción de esta obra, que quedó a cargo de la empresa Odebrecht, también cuestionada por irregularidades y corrupción. La Contraloría ha determinado el monto de perjuicio al Estado y ha emitido responsabilidades en contra de quienes están al frente de la empresa Caminosca. Informó Javier Gallo. En el ámbito económico, el ministro de Finanzas explicó a la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional que la deuda consolidada no supera el 30% del Producto Interno Bruto PIB. También aseguró que existen proyecciones de mayor recaudación tributaria y petrolera para esta proforma presupuestaria. El ministro de Finanzas, Carlos de la Torre, compareció ante la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional para explicar los detalles de la proforma presupuestaria. La deuda en valor absoluto ha crecido de forma sustancial. En términos relativos al PIB, estamos en una situación similar a la del año 2005, 2006, de esos años. En ella, el ministro de Finanzas aseguró que existirían mayores ingresos en el área tributaria y en la petrolera.
de lo que corresponde a la recaudación de IVA, que en la proforma 2017 está en el orden de los 6.026 millones de dólares. Asimismo, en lo que respecta al impuesto a la renta total, que está en el orden de los 3.991 millones de dólares. Lo que fue cuestionado por los asambleístas. Sí, porque el SRI prevé un aumento en la recaudación tributaria si no está prevista una reforma impositiva antes de la aprobación de la proforma. ¿Cómo se puede sustentar aquello, señor ministro? El expresidente Rafael Correa manifestó que en los últimos años se gobernó sin ingresos petroleros. Sin embargo, en la nueva proforma se está presupuestando 3.000 millones en este rubro. ¿Cuáles son los justificativos para realizar la proyección de un escenario, si ese es el valor o si tienen que hacer alguna corrección, de producción petrolera tan optimista? Según De la Torre, la deuda consolidada no supera el 30% del Producto Interno Bruto, por lo que sería manejable con financiamiento externo o interno. Mientras se pueda contar con financiamiento y se pueda cubrir el servicio de ese financiamiento y la amortización de ese financiamiento de forma adecuada, no hay ningún problema. Este martes se presentará el informe a los integrantes de la comisión y el próximo jueves se votaría en la ciudad de Manta o Puerto Viejo para que el próximo 25 de agosto se envíe la proforma presupuestaria al presidente de la Asamblea Nacional, quien tendría que convocar al Pleno Legislativo. En Quito informó Andrea Valareso. Tras la vigilia que los representantes de la COFENAIE realizaron en la Secretaría de la Gestión de la Política el pasado lunes, se les informó que serán recibidos el próximo miércoles 23 de agosto para conversar respecto al nombramiento de Marlon Vargas como su dirigente. Llegaron a Quito con la expectativa de tener una reunión con Paola Pavón, secretaria de la Gestión de la Política. Su punto de encuentro fue en esta cartera de Estado, pero la cita nunca se dio. Es que los representantes de la COFENAIE estaban seguros de que a las 9 de esa mañana los iban a recibir. Fijamos la fecha para el día de ayer, por eso llegamos a partir de las 9 de la mañana. Por eso nosotros nos hemos mantenido esperando el día entero y noche entera. Y ya con la madrugada llegó también un comunicado en el que se les informó que la titular de la Secretaría lo recibiría, pero el miércoles 23 de agosto a las 9 de la mañana. Para el día de mañana, a partir de las 9 en punto, estaremos en las instalaciones de Gestión de la Política para ya específicamente tratar tema de la CONFENAIE. Su solicitud principal es que se reconozca como presidente legítimo a Marlon Vargas y se desconozca el supuesto nombramiento de Felipe Sencush, respaldado por otra facción de la dirigencia indígena amazónica. El rol de la gestión de la política es registrar y otorgar nombramientos a las comunidades, pueblos y nacionalidades. Luego de que se reconozca este nombramiento de Vargas, ya se piensa en otros temas a tratar. Tema de territorio y biodiversidad, indulto, amnistía, salud indígena, educación intercultural bilingüe. Que de no agilizarse el reconocimiento del nombramiento, estos puntos se verían truncados. En Quito informó Andrea Orbe. Cambiamos de tema. La Armada del Ecuador mantiene el monitoreo de la flota china que se encuentra pescando al borde de la zona económica exclusiva insular y continental. Según el jefe del Comando Operacional, no se tolerará que ninguno de los buques viole la soberanía marítima. Todos estamos indignados. En días pasados presentamos una protesta formal al gobierno de la República Popular de China por la presencia de esa inmensa flota pesquera. Estamos fortaleciendo de manera decidida y urgente las capacidades operativas de nuestra Armada para que puedan enfrentar estas amenazas. Así reaccionó el primer mandatario luego de la captura de un barco de bandera china, perteneciente a una flota de más de 300 embarcaciones que se encuentran pescando al margen de las zonas económicas exclusivas, insular y continental. En el interior del buque aprehendido el pasado 13 de agosto, fue encontrado un cargamento de al menos 300 toneladas de tiburones, especie que se encuentra en peligro de extinción. La pesca en las proximidades de la zona económica exclusiva de Ecuador afecta a las especies migratorias y es un crimen, no solo contra el ecosistema de Galápagos, sino contra todo el planeta. Por su parte, el jefe de operaciones navales de la Armada Nacional indicó que desde el pasado 17 de julio, cuando se detectó el arribo de la flota, se ha mantenido hasta la fecha un monitoreo constante de sus actividades. Por medio de satélites, por medio
de programas informáticos, podemos hacer una identificación precisa, inclusive del nombre y de las actividades que se realizan a bordo de estas embarcaciones. El contraalmirante Edwin Jarrín enfatizó en que, pese a la observación satelital que se realiza desde el continente y Galápagos, las lanchas guardacostas, aviones y helicópteros con los que cuenta la Armada se encuentran listos para salir y verificar la actividad de cada una de las naves en el momento que ingresen en aguas nacionales o que desactiven su sistema de información automática. Hay una cobertura integral de los espacios acuáticos, no solamente en el lugar donde están en este momento los buques chinos, sino en todo el espacio, como ustedes van a ver, que es un espacio gigantesco de aproximadamente unos 3 millones de kilómetros cuadrados. Al momento el barco chino se encuentra aprehendido en Puerto Vaquerizo Moreno y su tripulación bajo las órdenes de la Fiscalía, informó Ítalo Ruiz. Se aplaza en la Asamblea el tratamiento de resolución que buscaba rechazar la pesca ilegal de barcos chinos en la reserva de Galápagos. La sesión de la Asamblea quedó suspendida sin fecha de reinstalación. Legisladores de diferentes bancadas se pronuncian y piden acciones inmediatas del gobierno. La propuesta de cambio del orden del día para tratar el tema de la pesca ilegal en Galápagos fue aceptado, pero finalmente el debate quedó aplazado en la legislatura. Se buscaba un pronunciamiento oficial luego de que el presidente de la República, Lenín Moreno, también condenara el hecho. Previo a la sesión, habían ya posturas en torno a esta situación que amenaza la fauna marina de las islas. Desde sectores de oposición se decía que más que resoluciones, lo que se quiere de urgencia son acciones. Y el asunto es que esto no es que pasó la semana anterior. Es necesario que el Ecuador conozca desde hace cuánto tiempo esto está sucediendo, quién era el responsable y si es que se conoció o no se conoció. Y si es que se conoció, ¿por qué no se actuó? Que no se puede permitir que la pesca ilegal deprede con la fauna marina de uno de los sectores con mayor biodiversidad del planeta. Que el gobierno debe dotar a la Marina de recursos necesarios para combatir la pesca ilegal. Hay que fortalecer las instituciones. La Armada del Ecuador tiene que ser fortalecida para la vigilancia del territorio marítimo. Tras varias horas de debate en el pleno de la legislatura, la sesión quedó suspendida y sin poder abordar este tema, que en la misma bancada de País dicen es urgente. Bueno, esa es una, digamos, potestad del señor presidente. Entiendo que ahora se trataron varios temas que no se alcanzó a tratar el mío, que lo había puesto. Que esperan que se convoque de manera inmediata la continuación de esta sesión, pues es necesario que la Asamblea se pronuncie firmemente ante la situación compleja que vive Galápagos. Espero que en la próxima sesión se pueda poner para tratarlo un tema tan importante como es la conservación de la biodiversidad de la fauna marítima de las Islas Galápagos. Informó Javier Gallo. Ahora les contamos que el presidente de la República, Lenín Moreno, revisó el avance de la construcción de la Universidad Nacional de Educación UNAE. Aquí hizo referencia a los avances en la educación en el país, pero dijo que aún queda mucho por hacer. Hubo críticas en cuanto al manejo de la educación en gobiernos anteriores. Afirmó que los cambios que se realizan en planificación educativa van a permitir que los jóvenes puedan acceder a cupos universitarios. ¿Cuántos años de educación de nuestros hijos estuvo condenada a la mediocridad, secuestrada por una organización que lastimosamente veía esta profesión como una oportunidad política? En el nuevo Ecuador, ser maestro es sinónimo de orgullo y es sinónimo de dignidad. 170.000 jóvenes que no encontraron espacio, que no aprobaron el examen para poder acceder a una universidad, pues bien, les vamos a dar educación. Este momento ya se ha ampliado la oferta educativa. Vamos a crear los cursos propedéuticos para que los estudiantes puedan adquirir los conocimientos como para poder acceder a esa universidad. Alguien me dijo, ¿y qué pasa si es que el joven tampoco accede? Pues se quedará en el curso propedéutico un año más, pues si esto ocurre con mucha frecuencia en todas partes del mundo, donde aquellos que no pueden acceder, pero tienen la orientación vocacional y creen tener la actitud y la aptitud como para poder seguir una carrera digna, que les proporcione también un futuro digno, pues repetirán tantas y cuantas veces sea necesario.
Un hombre fue detenido por el presunto delito de intento de femicidio. Él está acusado de golpear a su conviviente, quien estaba embarazada, y producto de esta agresión perdió al bebé que llevaba en su vientre. El hecho se registró en la vivienda donde habitaba la pareja en las calles Carchi y Domingo Sabio. Según la denuncia, el hombre habría golpeado a su conviviente. El marido la ha golpeado. ¿Dónde le golpeó? En el estómago. Ha venido el marido el que la estaba golpeando a pedir auxilio para que la ayude. ¿A los vecinos mismos? Sí, pueden golpearla. Es que le ha dado la golpiza y la señora ha abortado. A patadas es que le ha de haber entrado. Que le ha removido el vaso, el hígado, tiene complicaciones. ¿Ustedes escucharon algún grito en ese momento? No, niña. Un señor de allá arriba me llamó para que le dé auxilio, que la mujer se había desmayado. Y ¿el mismo esposo que la golpeó? Ahí la verdad no sé, solo fue un señor que estaba ahí sin camiseta y me dijo, señora, dice, ayúdeme por favor, dice que mi mujer se ha desmayado. Pero a lo que yo avancé, él no abrió pues el cerrojo de la puerta y él subió al rato, se asomó y me dijo que ya la señora había reaccionado. No sabemos cuál sería el disparador o cuál fue el tema el motivo base para que se haya iniciado este tipo de agresiones. Aparentemente todas las agresiones que hemos mencionado han sido a través de las manos, tal vez de las piernas empleadas por el atacante. La mujer fue trasladada al Hospital Teodoro Maldonado Carbo. Según un comunicado de la Casa de Salud, fue intervenida quirúrgicamente ya que presentaba una hemorragia interna a causa de un embarazo ectópico, por lo que fue intervenida quirúrgicamente. También presentaba traumas en diferentes partes del cuerpo, hígado y vaso. A la paciente, que actualmente se encuentra estable, le realizaron 2 cirugías. Se le retiró el vaso y por causa del impacto perdió el feto que se encontraba hospedado en la trompa de falopio. Perdió el bebé que estaba esperando, ¿no? Producto de la agresión. Asumimos de que es producto de la agresión, básicamente por el tema de la hemorragia y todo lo que se presentó en la parte abdominal. Fruto de esta operación se estabilizó la señora, le dieron un certificado de incapacidad por 90 días que se constituye un delito y que lógicamente está abierta una investigación previa que nos permitía llegar a esclarecer este evento. La DINASED detuvo al sospechoso por el presunto delito de intento de femicidio. Y de hecho el mismo día, ya actuando en flagrancia, se logró ubicar al conviviente, el mismo que fue puesto a órdenes de la autoridad competente. Informó Roselena Vázquez. Nos quedamos en el puerto principal. Una persona que se encontraba en calidad de aprendido puso en aprietos a varios policías cuando intentó huir en precipitada carrera. El hecho se registró en el Centro Integrado de Justicia de Guayaquil. El sujeto en mención puso a prueba el estado físico de varios policías. Cuando la persecución se tornaba difícil, apareció un guardia de seguridad, quien neutralizó al individuo. Al parecer, el hombre habría aprovechado los momentos cuando los uniformados realizaban el parte de detención. En el momento que estábamos tratando de firmar el parte, se le saca las cosas para que el señor tenga la comodidad de firmar. El señor sale a precipitada carrera, evadiéndonos a nosotros. De igual manera nos hace correr, nos hace hacer algún tipo de situación. De igual manera se le va a poner en conocimiento de esto al señor fiscal de turno. El sujeto fue detenido en la cooperativa Benécere, en Monte Sinaí, por aparentemente ingresar a robar a una casa. Ya los señores ya están cansados de ese tipo de personas que se ingresan a los domicilios, traen lo que más pueden. Al momento de su captura, el individuo también habría intentado huir corriendo. Al momento que ve la señora la presencia de este ciudadano, él sale a precipitar carrera. Así mismo nosotros lo interceptamos. El abogado defensor del aprehendido asegura que la acción de su cliente no agravaría el proceso a seguir. Se presume de la Constitución de que el hombre nace libre y muere libre, obviamente. Si existe alguna acción de evasión, que tenga boleta de detención o se encuentra recluido en un centro del Ministerio de Justicia, obviamente eso va en contra del custodio, no va en contra de la persona que se presume va a buscar siempre la libertad. Tiene que primeramente formularse la audiencia, de como el artículo 529 de la audiencia de formulación de cargos,
que cumplir lo que manda el artículo 526 de la presión 527 de la flagrancia. El individuo tiene 33 años y cuenta con 2 detenciones anteriores por tráfico de drogas y robo. Informó Jorge Salazar. En Riobamba, un joven de 24 años perdió la vida al ser atropellado por un automotor. Tras el accidente, 2 personas más resultaron heridas. Las autoridades indagan sobre la responsabilidad del conductor del vehículo. Estos eran los gritos de impotencia de familiares de un joven de 24 años de edad, quien falleció tras ser atropellado en el sector de San Francisco de Macají. Se presume por esta camioneta cuyo conductor se habría volcado a 500 metros del accidente. Que han estado bajando por el lugar y que un vehículo había procedido a embestirlo a 3 personas que caminaban por el lugar. 2 personas más acompañantes del desafortunado joven habrían resultado heridos. Los 3 caminaban en medio de la oscuridad. Piden a las autoridades mayor atención, ya que aquí los accidentes son a diario. Nosotros ya hemos tenido como 7 o 8 accidentes aquí. Está puesto las señales de tránsito a 50 kilómetros por hora que debe bajar, pero la gente no hace conciencia. Ahí, como usted ve, no hay alumbrado. Aquí hacen las autoridades, creo que poco caso omiso a las cosas. Ya se les ha llamado a veces la atención, pero no toman cartón en la asunto. Fiscalía realizará las investigaciones correspondientes para verificar el grado de responsabilidad del conductor de esta camioneta, quien se habría retirado del lugar. Es evidente que también se llevó la señalética y un poste de alumbrado público. Se presume, hay que investigar, presuntamente el vehículo causante del accidente se ha volcado. Los accidentes en la ciudad de Riobamba van en aumento, las muertes de igual manera. Se busca concienciar tanto a los peatones como a los conductores en educación vial. Con imágenes de Nicolai Altamirano en Chimborazo, informó Darwin Altamirano. Continuamos en el Comercio TV, en grupo, aprovechando la oscuridad de la noche y las lomas que hay en un barrio del norte de Guayaquil. Delincuentes se robaron una camioneta que estaba parqueada al pie de una casa. La policía dice que esta es una modalidad de robo en algunas zonas que están combatiendo. Son los momentos en que delincuentes se roban una camioneta que estaba parqueada en una calle del barrio San Eduardo, al norte de Guayaquil. Más atrás se observa otro vehículo en el que presuntamente van los cómplices del robo. Los uniformados del UPC del sector recibieron la denuncia. Lamentablemente, esta fue un poco demorada. Indicando de que ellos no habían llamado a la policía porque desconocían el numérico de la placa, las siglas de la placa, entonces se demoraron alrededor de 1 hora en buscar la matrícula para poder reportar el vehículo con las placas. Sí, esto retrasó de sobremanera la búsqueda. Pero en el video pudieron observar y constatar la modalidad con la que operan estos delincuentes. Nos permite ver como 1 cuadra aproximadamente ellos ruedan el vehículo y cuando llegan a la esquina lo prenden y salen a la avenida Barcelona. Se conoce que existe un vehículo que trabaja en modus operandi como campanero, como la persona que ve que no vaya la policía o que las personas para poder escapar. Y es que según los moradores de este barrio, no es la primera vez que ocurre un robo de este tipo. Y mismo también una vez se le robaron las llantas del carro de mi hijo que tenía aquí antes que vivía. En la noche. Todo siempre ha habido robo, siempre. No es aquí, es allá arriba, más abajo. La policía dice que realiza constantes patrullajes por la zona. El problema es que por aquí la delincuencia acecha y aprovecha las vías y numerosos callejones de escape. Las personas de que traten de poner por lo menos las seguridades a su vehículo y a una alarma o traten de la forma de estacionar sea difícil para los delincuentes que puedan hacer resbalar el vehículo y de igual forma que nos comuniquen inmediatamente, ya que todo el sector dispone del botón de seguridad. En todo caso, gracias a esta filmación, la Policía Judicial ya tiene pistas de los presuntos malhechores y del vehículo que habría sido utilizado para ejecutar el robo de la camioneta. Informó Marcela Maquilón. Un hombre murió 2 días después de recibir una fuerte descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de mantenimiento en cables de alta tensión. El incidente se produjo en el noroeste de Guayaquil.
perdió la vida luego de convalecer 2 días en una casa de salud. De acuerdo al diagnóstico médico, el hombre presentaba quemaduras de 3er grado en el 50% de su cuerpo, las cuales le provocaron la muerte este lunes. Cuando recién ingresó nos indicaron que prácticamente todos los intestinos y los órganos se vieron afectados, que tenía pocas posibilidades de vida y que ya solo un milagro lo podía salvar. El incidente se produjo el pasado sábado en el bloque 1 de Bastión Popular en Guayaquil, en momentos cuando la víctima realizaba trabajos de mantenimiento en cableados de energía eléctrica. ¿Contaba con equipamientos adecuados para hacer ese trabajo? No estaban capacitados ni tenía todos los implementos de seguridad. No tenía los implementos adecuados. Era por una contratista, ¿verdad? Sí, una empresa, según nos dijeron los jefes, que ellos prestaban servicios. Los restos del electricista son velados en Mapasingue Este, Cooperativa El Cerro. Los familiares exigen algún tipo de ayuda por parte de la empresa en la que laboraba el occiso. Quisimos pedirles que ellos nos ayudaran con la bóveda y ellos a lo que ellos se negaron. Dijeron que ellos no tenían los recursos y no tenían el dinero para darnos la bóveda. Se comprometían, sí, vamos a cubrir los gastos y todo, que se hace cargo también del niño, cuestión también, pero llegado al caso negativo. Informó Jorge Salazar. Así es, este jueves se llevará a cabo el segundo debate en el Pleno Municipal para tratar el incremento de la tarifa de transporte urbano. Según el gremio de transportistas, ellos están de acuerdo con la tarifa de 30 centavos y se concentrarán en los exteriores del Cabildo para seguir de cerca la sesión. Este jueves el Pleno Municipal tratará en segundo debate la tarifa de transporte urbano. El gremio manifestó que se concentrarán en la Plaza Grande para seguir de cerca la sesión y apoyar el incremento de la tarifa a 30 centavos. Esa es la tarifa que hemos acordado por la situación económica, por el impacto de la ciudadanía. Sin embargo, nosotros estamos dispuestos a trabajar bajo esta perspectiva e ir avanzando a través de los procesos que se vayan dando. En un inicio, la Cámara de Transporte de Pichincha solicitaba una tarifa de 38 centavos, según los valores establecidos en la consultoría contratada por el municipio sobre el transporte urbano. Pero a través de los diálogos se llegó a un acuerdo. Los 30 centavos no va a alcanzar a compensar el déficit económico que existe en la transportación. Del lado de la transportación ha existido toda la sensibilidad social para poder apoyar no solo a la autoridad, sino más que todo a la ciudadanía. Según el concejal Eddie Sánchez, las tarifas quedarían establecidas de la siguiente manera. La tarifa se mantiene tarifa base en 30 centavos, una tarifa preferencial para intracantonal urbano de 15 centavos para jóvenes estudiantes, niños de tercera edad y 10 centavos para discapacitados. Que se congele la tarifa preferencial para estudiantes, niños y jóvenes y para tercera edad. Para ellos la tarifa se mantiene en 12 centavos en el sistema integrado. Para garantizar la calidad del servicio se implementarán las siguientes medidas. El hecho de que se anexe la norma técnica a la ordenanza elevándola a la categoría de norma jurídica y que existe el compromiso de que los elementos de calidad del servicio exigidos en la norma técnica sean parte consustancial del permiso de operación. Es fundamental, de tal suerte que cuando se inobserve el cumplimiento de cualquiera de estos parámetros, automáticamente la sanción respectiva y en la reincidencia, pues la revocatoria del permiso de operación. La sesión estaría convocada para este jueves a las 9 de la mañana, informó Alison Corral. El sector de la construcción asegura que el incremento en el cupo de los préstamos hipotecarios los beneficiará. Este sector se ha visto afectado por la crisis económica del país en los últimos años. El titular del Consejo Directivo del IES, Richard Espinosa, anunció que se incrementó de $150.000 a $200.000 el techo para obtener una vivienda propia a través del BIES. Te apoya a todo lo que corresponde al sector inmobiliario, el sector de la construcción, que son grandes dinamizadores de la economía, grandes generadores de empleo, más aún cuando se trata del sector de la construcción, en donde es el mayor generador de empleo. El incremento contemplado en el presupuesto de este año 2017 entra en vigencia a partir de este lunes 21 de agosto.
Ya está activado el sistema y pueden acceder al respectivo crédito. Esta es una medida que aporta nuevamente a seguir impulsando la colocación incluso del crédito hipotecario que nosotros lo habíamos previsto en 1.350 millones de dólares. Recordemos que el año pasado se entregaron 1.095 millones. Con esto se beneficiará a más de 20.000 personas a nivel nacional, que se suman a quienes ya han recibido su crédito desde la creación del BIES. En el BIES hemos entregado, desde que creamos el banco en el año 2010, se han entregado y beneficiado a 168.261 familias. Con estos créditos hipotecarios, eso quiere decir que aproximadamente 640.000 personas han sido beneficiarias. En Quito informó Andrea Valareso. Y faltan 2 semanas para que comiencen las clases en la Sierra y Amazonía. Ante eso, los padres alistan a sus hijos para que se adapten a los horarios escolares y para que repasen los conocimientos adquiridos durante el año lectivo anterior. Otros inscribieron a sus hijos en clases de tenis para que aprendan a ser más ordenados y también tengan una mayor concentración. A 2 semanas de que comiencen las clases en la Sierra y Amazonía, los padres preparan a sus hijos para que se adapten de a poco al nuevo año lectivo. Algunos los inscriben en escuelas de tenis para que aprendan a ser más disciplinados y tengan más concentración en sus estudios. Estoy aquí con mi hija, decidí meterle este curso de tenis, me pareció muy bueno y estoy satisfecho de las vacaciones que hemos tenido aquí con ella. De otro lado, también ajustan las horas de descanso para que sus niños comiencen a madrugar. Nosotros para el regreso a clases lo que estamos haciendo con mi hija es un poquito retomando el horario, especialmente el horario de dormir a las 8 de la noche para que se levante a las 5 de la mañana. Me están ayudando con... Me dicen desde la cocina levantarse, Marisol. El objetivo es evitar que les cueste despertarse temprano como en años anteriores. Mucho le costaba despertarse, ella quizás una media hora, unos 40 minutos para poder despertarse, iba sin desayunar bien. Los padres buscan también que repasen los conocimientos adquiridos en el ciclo anterior. Ahí les estamos haciendo repasar los números, los colores, las formas. En la escuela nos estaban diciendo que estaba con un tema de un poco de falta de concentración y todo eso, entonces justamente nos recomendaron el tenis para que ayude con lo que es motricidad. Ha mejorado mucho en lo que es la parte académica para el nuevo año lectivo. Reportó Diego Bravo. Milagroso rescates en Italia. 3 niños fueron encontrados en los escombros. Los detalles cuando volvamos en las noticias internacionales en El Comercio TV. Amigos, gracias como siempre por su amable sintonía. Mañana nos reencontramos 18:55 minutos. Siempre conectados, María Mercedes, en tvc.com.es y elcomercio.com. Un abrazo. Buenas noches.